Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de el plural de los sustantivos, el cual dijimos que se forman como en el español, simplemente añadiendo la letra S al final del sustantivo. Por ejemplo, apple, manzana, apples, manzanas, car, carro y cars, carros. Entonces, cuando el sustantivo termina en vocal o añadimos es. Por ejemplo, potato, que es papa, plural, potatoes, con es. Igual que hero, el plural, heroes. Entonces, cuando el sustantivo termina en SH o CH, S, Z, X, doble S, también le añadimos ES. Por ejemplo, aquí tenemos church, que es iglesia, el plural, churches. Box, caja, el plural, boxes. Y waitress, que es mesera, plural, waitresses. Waitresses, meseras. Entonces, cuando el sustantivo termina en F, cambiamos la F por una V corta y luego le añadimos ES. Por ejemplo, knife, que es cuchillo, el plural, knives, cuchillos. Life, vida, y lives, vidas. Cuando el sustantivo termina en Y, cambiamos esa Y por una I y añadimos ES. Por ejemplo, cherry, cereza, plural, cherries, cerezas. Celery, apio, y el plural, celeries. Entonces cambiamos la Y por I y luego ES. Entonces aquí tenemos las frases negativas con el verbo to be en el presente simple, que estas frases se forman simplemente añadiendo la palabra not después del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos I am a teacher, yo soy un maestro. En la negación, pues voy a agregar el not en ese espacio de aquí. Entonces la oración sería I am not a teacher, yo no soy un maestro. Entonces aquí tenemos una forma corta que es estas dos palabras unidas en una, sería solo I'm not a teacher. Aquí tenemos you are my friend, tú eres mi amigo. En la negación agregamos not en ese espacio de aquí, entonces sería you are not my friend, tú no eres mi amigo. Aquí tenemos he is here, él está aquí, negación, he is not here, él no está aquí. Entonces estas dos palabras y estas dos las podemos abreviar en una. Por ejemplo, aquí tenemos are not, sería aren't, is not sería isn't. Por ejemplo, you aren't my friend, tú no eres mi amigo. O he isn't here, él no está aquí. Que son esas mismas dos frases. Esta frase de aquí en una forma más corta. Entonces, para formar las frases negativas en general con los demás verbos en el presente, lo hacemos de otra manera porque esta regla pues solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos es diferente. Vamos a utilizar o vamos a añadir más bien las palabras do not en la oración, pero en este caso tiene que ser antes del verbo. Para la tercera persona, o sea, estos tres pronombres, vamos a utilizar en vez de do not, does not. Y al verbo le vamos a eliminar la S. Ok,
Aquí tenemos I go to my house, sería yo voy a mi casa. En negación vamos a agregar do not en ese espacio de aquí. Entonces sería I do not go to my house. Yo no voy a mi casa. We make a house. Nosotros hacemos una mesa. Negación. We do not make a house. Nosotros no hacemos una mesa. Y tenemos he says hello. Él dice hola. Negación. Vamos a añadir does not en ese espacio de aquí. Entonces sería he does not say hello. Él no dice hola. She sends a letter. Ella envía una carta. Negación. She does not send a letter. Ella no envía una carta. Entonces estas dos palabras y estas dos las podemos contraer. Do not sería don't y does not sería doesn't. Por ejemplo, I don't go to my house. Yo no voy a mi casa. O he doesn't say hello. Él no dice. Todo el último tema que vimos fue las frases interrogativas con el verbo to be en el presente simple. Lo que vamos a hacer aquí para formar este tipo de frases pues es invertir el orden. Invertir el orden se refiere a que primero colocamos el verbo y luego el pronombre. Por ejemplo, you are a mechanic, tú eres un mecánico. En interrogación sería are you a mechanic? ¿Eres tú un mecánico? O we are friends, nosotros somos amigos. Interrogación, are we friends? ¿Somos amigos? O she is a nurse, ella es una enfermera. Interrogación, is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Entonces en el tema que continúa pues son las frases interrogativas con los demás verbos. Entonces, vamos a copiar este párrafo o este título, ponemos aquí, simplemente borramos eso de aquí y decimos entonces. Para formar frases interrogativas en presente simple vamos a añadir simplemente la palabra do al inicio de la oración. Y para la tercera persona vamos a utilizar dos. Y al verbo le vamos a quitar la S. Por ejemplo, tenemos la frase you plant a tree. Tú plantas un árbol. En interrogación pues sería do you plant a tree? Tú plantas un árbol. O we rest on the bed. Nosotros descansamos en la cama. Interrogación. Do we rest on the bed? Descansamos nosotros. Descansamos en la cama. O decimos he smiles
every day. Él sonríe cada día. Interrogación. Does he smile every day? Él sonríe cada día. Oh, she walks to the park. Ella camina al parque. Interrogación. Does she walk to the park? Ella camina al parque. Bien, entonces Jesús, ¿alguna duda o pregunta sobre este tema? No. Ok. Ok, entonces el tema que sigue, bueno, después de esta clase, no después de esta clase. Bueno, faltan dos temas para poder dar la práctica con el examen. Entonces vamos a poner aquí el pasado simple, que es lo que vamos a ahora tratar. Pasado simple. Pero antes de conocer el pasado simple, tenemos que tener algo en cuenta. Y es que en inglés los verbos se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Entonces, dice, para formar el pasado simple de los verbos regulares, solo basta con añadir la terminación ed. Por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el verbo work, el cual es un verbo regular, trabajar. El pasado es worked. Entonces, worked. Esta terminación ed, pues tiene una pronunciación de una T, como vemos aquí, worked. Pues podemos decir, por ejemplo, I work in a market. Yo trabajo en una tienda. Y en pasado sería I worked in a market. Yo trabajé en una tienda. Podemos también decir smile, que es regular, el pasado. Entonces, como smile termina en e, pues lo único que hay que hacer es añadirle la d, porque ya si tiene una e, no es necesario volver a agregarle otra e. No, simplemente la d. No, este es el pasado. Smile. Sonreír. Y aquí, smile, sonreír. Entonces, ejemplo, I smile every day. Yo sonrío cada día. Y el pasado, I smiled every day. Yo sonreía cada día. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tal vez usted pregunta,
Y como yo sé cuando el verbo es regular o cuando es irregular. Entonces no hay una forma de saberlo, sino que tenemos que memorizar qué verbo es regular y cuál es irregular, pues de la única manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el pasado simple es que vamos a traer a los verbos básicos para formar el pasado de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo lo voy a ir escribiendo y si tú te recuerdas qué significa el verbo, tú lo dices. Vale. Ok. Entonces tenemos a con. ¿Qué significa con? No sé. Venir. ¿Y cuál es este? Let. ¿Qué significa? No recuerdo eso. Let. Let es dejar. ¿Y cuál es este? Y Go es ir. ¿Y este cuál es? el teléfono. Ok. Significa. No lo tengo, eso no. No sé. Ese es poner. Poner. Sí. Okay. Y este. Take. Tomar. Agarrar. Tomar. Tomar. Y este. Dar. Dar. Y este. No lo sé. Este es conseguir. Get. Okay. Y este keep. Keep. Sí. Eso no hacer. Este es Tomar. Este es mantener. Mantener. Y este. Make. Ese hacer. Y do. Hacer también. Igual que eso también. Eso no se repite. Exacto. Do. Make. Y sin. Sí, no sé eso. Este es parecer. Y say. Say. Tampoco lo sé. Este es decir. Y este to see. Ese es enviar, ver. Este es ver. Y send. Enviar. Y to be. Cero estar. Cero estar. Y have. Tener. Entonces, bien, Jesús, veo que te lo sabe la mayoría. Solo vi que te confundiste en let, en put, en get, en keep. Y ya después el otro te lo sabía. Entonces va bien. Sigue repasándolo porque recuérdate que el truco está aquí en estos verbos. O sea, todo gira en torno a esto. Entonces, síguelo repasando hasta el punto que te lo sabes todo de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conocer cuál es el pasado de cada uno de esos verbos y identificar si son regulares o irregulares. Entonces, mira, Okay. tu com es un verbo irregular, al igual que tu let. Tu go también es irregular, tu put es irregular. Para no cansar el cuento, todos son irregulares, excepto el verbo to sim, que es regular. Por lo tanto, como tu sim es regular, pues yo voy a empezar por ahí a formar el pasado, porque lo único que tengo que hacer es agregarle esto al final.
Entonces, pongo aquí seen. Ed. Le vamos a agregar al final a seen la terminación ed. ¿Por qué? Porque seen es un verbo regular. ¿Entendiste? Ok, entonces recuerda que ed suena como una T. Antes era seen, el presente, ahora el pasado es sint. Sint. Entonces, ¿cómo se forma el pasado de los verbos irregulares? Ahí es que está la parte más difícil, que se usa una palabra diferente a la del presente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el pasado de to come es came. Came es el pasado de come. El pasado de let es let. Es igual en presente y en pasado. El pasado de go es went. El de put es igual put. Y aquí el pasado de take es took. Took. El pasado de give es gave. Gave. El de get, el pasado es got. Got. El de keep, el pasado es kept. El de make, el pasado es made. El de do, el pasado es did. Y el de sim es sint. El de say, el pasado es said. El de see, el pasado es saw. El de send, el pasado es sent. El de to be son dos palabras, las cuales son was y were. Was y were. Y el pasado de have es had. Entonces, recapitulamos. El pasado del verbo come es came. El pasado de let es let. El de go es went. El de go es went. El de put es put. El de take es took. El de give es gave. El de get es got. El de keep es kept. El de make es made. No sé si tú has visto una frase en la ropa que dice made in China. Es este mismo, es esta palabra que la gente dice made in China. Sí. Pero se pronuncia made in China, o sea, hecho, porque aquí make es hacer, el pasado es hecho, made in China, hecho en China. Okay. Entonces aquí tenemos do, el pasado did, sim, el pasado seemed, say, el pasado said, el de to see, el pasado saw, el de send, el pasado sent, el de to be, was y were, y el de have, el pasado es had. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a conjugar cada uno de esos verbos con los pronombres. Lo vamos a hacer por aquí debajo. Vamos a empezar con, que el pasado es came. Sería I came. Yo vine. You came. Tú viniste. He came. Él vino. No, está bien. Está bien.
Eso vino. Ellos vinieron. Luego tenemos a LED, pasado de LED. Ahí LED yo dejé. Y un LED tú dejaste. Ellos dejaron. Luego tenemos go, el pasado went. I went. Yo fui. Tú went, tú fuiste. Y went, él fue. Y ya fue. Eso fue. Ellos fueron, they went. Luego tenemos a put, que el pasado es igual, put. Ellos pusieron, they put. Luego tenemos a take, que el pasado es tú. They took, que ellos toman. Luego tenemos a give, pasado gave. Tú dices, you gave. They gave, ellos dieron. Luego tenemos a get, el pasado got, I got, yo conseguí, you got. Ella consiguió. They got, ellos consiguieron. Luego tenemos a keep, que el pasado es kept. Yo mantuve. Tú mantuviste. Se mantuvo.
ellos mantuvieron. Entonces tenemos a do, el pasado did, I did. Bueno, tenemos a make, pasado made, I made, yo hice, tú hiciste, he made, él hizo, she made, ella hizo, eso hizo, nosotros. Ellos hicieron. Luego está sin, pasado sin. She sin, de ella aparece. They sin, ellos parecieron. Luego está say, el pasado said. Por ejemplo, I said, yo dije, you said, tú dijiste, él dijo, ella dijo, she said. They said, ellos dijeron. Luego está sí, pasado so. They saw, ellos vieron. Luego está send, el pasado send. Ellos enviaron. Por último, tenemos a be, que es was y were. O sea, podemos decir que la palabra was, pues es el pasado de is, y were es el pasado de are. Por ejemplo, I was, yo era o estaba. You were, tú eras o estabas. He was, él era o estaba. She was, ella era o estaba. He was, eso era o estaba. We were, éramos o estábamos. Y they were, ellos eran o estaban. Y have, pasado had, I had, yo tenía, you had,
Tú tenías. He had, él tenía. Y they had, ellos tenían. Entonces, de esa manera hemos conjugado todos y cada uno de los verbos básicos en el pasado, en el tiempo pasado. Entonces, de momento no vamos a hacer nada con el pasado, sino que le estamos dando una breve introducción. Ya tú sabes que tienes que repasar lo que es el presente. Más adelante, ¿tiene una duda? Activa el micrófono. ¿Quieres preguntar algo? Adelante. Lo que pasa es que no estamos la clase. No. Te digo porque se va a iniciar casi el programa. Lo que pasa es que me entró una llamada y cuando entró una llamada, tú tienes que leer. Baja el audio, no te escucho bien. No te escucho nada. No, pero sal y vuelve y entra. ¿Me escuchas? ¿Me permiten? Sal de la... Sal del meeting y vuelve y entra. Ready. Ahora sí, sí. Ok, bueno, yo decía que de momento no vamos a hacer nada con el tiempo pasado, sino que le estamos dando una introducción para que lo vayamos conociendo. Entonces ya tú sabes que tienes que repasar esos verbos en el presente, a tal manera que te lo sabes de memoria, y luego empezar a trabajar con el pasado, aprenderte el pasado de a poco. Y era eso. Entonces ahora vamos a ver un vocabulario relacionado con la familia. Miembros de la familia. Entonces tenemos el primero es father, que es el padre, o el mother, que es madre. Luego tenemos parents, que es padres. O sea, parents hace referencia a mamá y papá. Luego tenemos brother, que es hermano. Sister, hermana. Entonces la palabra sibling significa hermanos cuando hablamos de hembra y varón. Porque si solo decimos brothers en plural, dice hermanos, ok, pero solo varones. Entonces, mom es mamá. Y dad, papá. Luego tenemos mommy,
que es mami, y daddy. Escúchame, no entendí ahí. ¿Cuál? ¿Qué fue? No. Que tiene dos pronunciaciones, eso para hablar en dos pronunciaciones diferentes. ¿Cuál? La que usted está escribiendo ahora. Daddy, papi, y dad, papá. Okay. Como Daddy Yankee es papi Yankee. Y entonces dad es papá. Son diferentes. Y entonces aquí igual mom, mamá, y mommy, mami. Entonces wife, que es esposa, y husband es esposo. Luego tenemos daughter, el cual es hija, y son es hijo. Entonces, para decir hijos, que habla de hembra y varón, decimos children. Hijos. Luego tenemos grandfather, que es abuelo. Grandmother, abuela. Grandparents, sería abuelos. Granddaughter sería nieta, y grandson, nieto. Entonces niece, sobrina, nephew, sobrino, uncle, tío, tía. Y vamos a agregar twins, mellizos. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase continuamos con lo que es la familia política, la segunda familia y el estado civil. Y también vamos a entrar en lo que es el adjetivo posesivo para hablar de posesiones. Vamos a escribir los temas para si tú quieres investigarlo. Ok. Ajá. Pues ponemos ahí. Familia política, la próxima clase. Segunda familia. Y el estado civil. Es el vocabulario que continúa, y la gramática entramos con el adjetivo posesivo. Para esos 4 temas vamos a estar tratando en la próxima clase. De tarea, mira lo que vas a hacer de tarea. Este vocabulario tú vas a grabar un audio pronunciando los miembros de la familia y lo vas a subir al grupo. Vale. ¿Entendiste? Bueno, pues ya tú sabes eso. Si no tienes alguna duda o pregunta, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima.